Desmantelan banda en Cuautla. Cuando un alcalde dice que ya están cayendo bandas, también hay otra lectura. Algo se está moviendo. Y en Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo aseguró que se han detenido a integrantes de dos grupos dedicados al robo de casas y comercios. Hay dos bandas dedicadas al robo de comercio, casa, habitación en Coatzacoalcos. Una está prácticamente desmantelada. Tiene nombre y apellido. Una banda que, según dijo, está prácticamente desmantelada. La otra ya empezó a desarmarse con dos detenidos y eso importa, porque los robos a casa, habitación, comercios y vehículos ya venían preocupando a vecinos de colonias como Centro, Puerto México, Francisco Villa, Santa Marta y María de la Piedad. La otra ya la empezamos a desmantelar, ya agarramos a dos. Uno de esos dos fue el que se detuvo hace 2 días en la Trópico, un masculino de 51 años, si mal no recuerdo. O sea, la gente ya no estaba exagerando. Había un problema real y ahora, al menos, ya hay respuesta. El alcalde informó la detención de un hombre de 51 años en Trópico de la Ribera, presuntamente cuando intentaba robar una vivienda. Y ahí hay un mensaje muy fuerte, porque si antes muchos casos parecían quedarse en denuncias y coraje, ahora empiezan a convertirse en investigaciones y en detenciones. Ahora, eso no borra el miedo, pero sí cambia el ánimo. También dijeron que la mayoría de los robos ocurrieron en inmuebles vacíos, pero aún así, una casa vacía sigue siendo patrimonio, sigue siendo esfuerzo y tranquilidad de una familia. Afortunadamente, siempre ha sido en espacios vacíos. Solo una vez hubo gente. No pasó nada. Sí, hay dos bandas aquí en Coatzacoalcos. Por eso la coordinación con Fiscalía se vuelve clave. Hablan de reuniones diarias, de metas semanales y de carpetas que estaban inactivas y ya fueron reactivadas. Y aquí está lo importante, porque Coatzacoalcos no necesita discursos perfectos. Necesita resultados que se noten en la calle. Y si las detenciones continúan, si las carpetas avanzan y si las colonias empiezan a respirar más tranquilas, entonces esto puede ser más que un operativo. Puede ser el inicio de recuperar confianza. Noticias locales. Esto tienes que hacer si encuentras a un tlacuache. No todo lo que se ve tierno en tu patio debería estar cerca de tu familia. Porque sí, de acuerdo con un reportaje de XEU Noticias, en Veracruz ya no es tan raro ver mapaches metidos entre la basura, caminando por jardines o asomándose como si nada por las casas. Y hay mucha gente que comete el primer error que, pues, es decir, pues, ay, pobrecito, y pues, voy a darle comida. Y justo ahí empieza el problema. La directora de Medio Ambiente lo dijo claro. Los mapaches no son mascotas, no son peluches con patas, pueden traer rabia, pulgas, garrapatas y eso no se queda en el animal. Eso puede brincar a tus perros, a tus gatos o a tu casa. Y ojo con esto, cuando los alimentas, no los ayudas, los acostumbras. Les enseñas que la ciudad es buffet gratis y después nos sorprendemos cuando regresan, cuando se meten más, cuando ya no le tienen miedo a nadie. Y bueno, primero los acercamos y luego nos quejamos de que están demasiado cerca. Con los tlacuaches cambia la cosa, pero no como muchos creen. Si está sano, déjalo ir. Si está herido, si está débil o desorientado, ahí sí pide apoyo. El zoológico de Veracruz puede recibirlos, atenderlos y después regresarlos a su hábitat. Pero aquí está lo incómodo, porque convivir con fauna silvestre pues no es tomarse la foto, no es adoptarla, no es jugar al rescatista por impulso. A veces ayudar es no tocar, no alimentar o no intervenir. Porque el verdadero conflicto no es que ellos aparezcan en la ciudad, es que nosotros todavía no sabemos cuándo hacernos a un lado. Noticias locales. Escuelita le debe $500,000 a Grupo Más. Que una escuela pública tenga que escoger entre pagar $500,000 o quedarse sin agua, eso ya no suena a trámite administrativo. Suena a algo más incómodo. Porque en Veracruz, la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo está acusando a Grupo Más de presionar a escuelas con adeudos históricos.
les cobran cantidades multimillonarias que no pueden pagar. Una escuela no puede pagar una deuda de 500,000 pesos. Una escuela pública, sobre todo, con una matrícula de 200 niños en una colonia de alta marginación, como lo están haciendo. Y sí, estamos hablando de planteles donde estudiaban niños, no de empresas con contadores o abogados de planta, y son 228 escuelas con deudas que juntas rondan los 30 millones de pesos. Pero ahí empieza el problema real, porque una cosa, pues es cobrar, y otra muy distinta es poner en riesgo el agua de una escuela en una colonia marginada. Hay planteles que podrían deber hasta 500,000 pesos. Una escuela pública con 200 alumnos tratando de resolver una deuda como si fuera pues una cadena comercial de empresas. Y ahí es donde la historia se pone pesada. La alcaldesa dice que el contrato con Grupo Más es lesivo para la ciudad, que están juntando pruebas, que vienen acciones legales y que la empresa no estaría cumpliendo ni siquiera con llevar pipas cuando corta o falla el servicio. Seguimos juntando pruebas y argumentos para demostrar que no están cumpliendo con el contrato lesivo, por cierto, un contrato lesivo por todas partes donde se le vea en contra de la ciudad. O sea, cortas el agua, no mandas pipas y luego alguien más termina apagando el incendio. Pues muy cómodo el negocio cuando la presión cae sobre la gente, pero el costo político lo paga otro. Y todavía falta el drenaje. Aguas negras en el centro histórico, quejas ciudadanas y el municipio metiendo mano donde, según dicen, debería responder la concesionaria. Mientras tanto, Grupo Más quiere tarifas más altas, pero ni la multa pendiente ha pagado. Entonces la pregunta incómoda, pues no es si las escuelas deben o no deben dinero. La pregunta es, ¿quién decidió que el agua de los niños también podía entrar en la lógica del cobro duro? Noticias locales. Cacharon nepotismo en Morena, Veracruz. Qué rápido se vuelve un tema aclarado cuando el escándalo pues ya salió a la luz. Porque en el Congreso de Veracruz dieron de baja a Nayeli Moreno Gutiérrez, hija de la diputada de Morena, Victoria Gutiérrez Pérez. Todo después de que se comprobara una situación de nepotismo. Y no, esto no explotó porque alguien dentro dijera, pues quizá esto se ve mal. Explotó porque el diputado local Héctor Yunes Landa lo denunció públicamente. Dígame si es cierto o no que su hija está en la nómina del Congreso y que la nómina original de 15,000 pesos que tenía la persona a la que usted le cobraba piso parlamentario, eran 15, usted se duplicó a 30. Y ahí, pues es donde la historia empieza a incomodar, porque la hija estaba en la nómina legislativa mientras su mamá ocupaba una curul. Y cuando le preguntan al presidente de la Jucopo, Esteban Bautista, pues su respuesta fue casi de trámite. Recursos Humanos tomó cartas en el asunto y ya no hay tema que discutir. Sí, ya no hay tema. Pero sí, hay sueldo hasta el 30 de junio. Eso sí, hay tema porque según confirmó, Nayeli ya no seguirá colaborando, pero todavía cobrará lo correspondiente en las próximas semanas. El tema ya quedó aclarado, ya Recursos Humanos tomó cartas al asunto, ahí no hay tema ya que discutir, es un tema que ya lo platicamos. ¿La despidieron? Es correcto, va a cobrar su sueldo hasta el 30 de este mes, pero... Y aquí viene la parte que exhibe más de lo que explica. La Jucopo tuvo que sentarse a decirle a Morena, el Partido Verde, el PT, Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI que revisen si tienen familiares en la nómina. De que les hicieran llegar este comentario de que si tienen hijos, hermanos, familias aquí, que fueran previendo y que no fueran a través de los medios de comunicación que nos enteráramos, sino que a viva voz que nos hicieran llegar. O sea, no era solo apagar un caso, era mandar un aviso general para todos los diputados para ver si tienen ahí algún familiar perdido en el Congreso. Como diciendo, aguas, porque si sale otro, pues nos vamos a ver mal como diputados. ¡Qué curioso!
No dijeron por qué está mal. Dijeron porque nos vamos a ver mal. Y ahí está el retrato completo de nuestros diputados. Recursos públicos, asesores, familiares, nómina, todo ese mundo donde las fronteras entre apoyo legislativo y favor político se vuelven muy cómodas. La baja ya ocurrió, sí, pero cuando un Congreso tiene que recordarles a sus propios diputados que no metan familiares a cobrar, pues el problema no terminó, señores. Apenas se asomó. Noticias locales. Agarraron al ladrón en Medellín. Hay lugares donde la gente ya no entra tranquila ni a comprar una botella de agua, porque no sabe si atrás de la puerta viene otro susto. Y en Medellín de Bravo, eso era lo que traían cargando comerciantes. Miedo del diario. Miedo de ese que no sale en los boletines, pero se siente en la calle. Hasta que la policía municipal detuvo a un sujeto que, según la versión oficial, ya venía siendo señalado por una serie de robos violentos a comercios y a personas. Y ojo, no lo agarraron después de días de escritorio. Lo interceptaron cuando presuntamente intentaba cometer otro atraco. Esta información publicada por Imagen de Veracruz, con el autor Sergio Aldazaba, pues evidencia esto que fue muy delicado. Porque este hombre no era visto como un simple sospechoso más. No, era, según los reportes, un dolor de cabeza para tiendas de conveniencia y negocios locales, porque presuntamente amenazaba a sus víctimas para quitarle sus pertenencias. Sí, así como están escuchando. La gente trabajando, vendiendo, caminando y alguien convirtiendo la rutina en riesgo. Pero esta vez había algo más. Habían cámaras. Los videos de seguridad de los negocios afectados habrían servido para seguirle la pista y eso cambia todo. Porque cuando la violencia queda grabada, pues ya no depende solo de un testimonio de que le dijeron. Después del operativo lo trasladaron a la comandancia y lo pusieron a disposición de la fiscalía. Ahora falta pues lo verdaderamente incómodo. Que las víctimas acudan, que denuncien, que ratifiquen, porque si el miedo calla, el expediente obviamente se debilita. Y en zonas donde todos se conocen, a veces el robo termina. Pero el temor sigue caminando en la misma banqueta. Noticias locales. Milloniza de la UV en Poza Rica. 10 meses sin volver completo a tu campus, pues no es una pausa escolar, es una herida abierta. Porque en Poza Rica, la unidad de ciencias de la salud de la UV no solo se inundó, quedó golpeada en lo más básico, en las aulas, en los laboratorios, en el equipo y en la infraestructura. Todo eso que normalmente nadie ve hasta que desaparece. Y es ahí donde empieza lo fuerte. Mientras una parte de los estudiantes ya regresó a espacios rehabilitados, otros todavía siguen tomando clases en inmuebles prestados de la universidad. Futuros médicos, odontólogos, psicólogos y pues enfermeros formándose entre ajustes, entre traslados y paciencia obligada. En esta información publicada por el portal eConsulta Veracruz con el autor Francisco de Luna, evidencia cómo alrededor de 2,100 jóvenes tuvieron que esperar y recuperar por completo su lugar de estudio. La UV dice que para agosto del 2026 estaría listo el regreso total, que ya condicionaron el segundo nivel para reinstalar laboratorios y que la Facultad de Enfermería podría estar disponible al 90%. Suena avance, pero no deja de incomodar que hayan pasado casi 10 meses. Se destinaron cerca de 20 millones de pesos para rehabilitación y todavía hay niveles pendientes, equipos por reponer y una pregunta que pesa más que el presupuesto. ¿Y si vuelve a pasar una inundación así? Porque el propio rector, Martín Aguilar Sánchez, reconoció que una solución definitiva podría ser reubicar la unidad a un sitio más seguro. Entonces, el campus reabre, pero la duda queda flotando entre la sociedad. No es solo volver a clases, es regresar al mismo lugar donde el agua ya demostró que también puede cerrar una universidad. Noticias locales.
Nale al rescate de los municipios. Durante años, muchos municipios de Veracruz no estaban gobernando, estaban pagando. Y no pagando obras, ni calles, ni drenaje, pagando intereses acumulados administración por administración. Porque lo que acaba de anunciar Rocío Nale no es menor. El gobierno del estado asumió la deuda de 199 ayuntamientos para sacarlos de compromisos financieros que, según la propia gobernadora, los tenían amarrados a bancos y al mercado bursátil. Y ahí empieza lo incómodo, porque en Minatitlán, por ejemplo, pidieron 30 millones de pesos y terminaron pagando 60 millones solamente en intereses. El doble, y el capital pues seguía intacto. De los 1.500 millones han pagado 3.000 millones de puros intereses. Todavía ni siquiera el capital le han tocado. Entonces la pregunta cae sola. ¿Cuántos municipios estuvieron años sin poder invertir porque primero tenían que alimentar una deuda que nunca bajaba? Los municipios hay que ayudarlos porque la Secretaría de Hacienda le retiene cada mes recursos para asegurar a los bancos que se están pagando los intereses. Rocío Nale dice que Cefiplan negoció para comprar esos pasivos y liberar participaciones federales que estaban comprometidas hasta el 2036. Suena a rescate, pero también exhibe algo muy feo. Hubo gobiernos locales que quedaron convertidos en clientes cautivos de la banca. Y qué casualidad. Cuando el dinero era para intereses, el sistema funcionaba perfecto. Pero cuando era para obra pública, ahí sí nunca alcanzaba. Además, la gobernadora metió otro tema: buscar a 12,000 trabajadores que podrían dejar en ceros sus créditos de Foviste. Foviste es una institución al servicio del Estado y de los trabajadores. No es una institución de usureros. No es una institución para jugarle a ser banco. No se creó para eso. Hipotecas, municipios, intereses, todo en la misma conversación. Y eso abre otra tensión. Si esto era tan injusto, ¿por qué se permitió por tantos años? Porque liberar deudas suena fuerte, pero también obliga a mirar quiénes firmaron esas cadenas. Noticias locales. La fiscal rompe silencio por periodista secuestrada. Cuando una periodista es sacada de su casa por un comando armado, el silencio también pesa. Y en el caso de Roxana Guzmán Ramírez, fundadora de Pulso Informativo del Sureste, la Fiscalía de Veracruz dice que la investigación sigue abierta, pero no suelta más. No confirma, no desmiente, tampoco adelanta. Solo repite que hay una carpeta en integración. En relación al tema de la periodista o comunicadora Roxana, como yo lo precisé, se hicieron todas las diligencias correspondientes, igual entrevistas, dictámenes respectivos y por supuesto la búsqueda, pero nos notificaron. La privación ilegal de la libertad ocurrió el 2 de junio en Nanchital. Y desde entonces el caso se volvió una de esas historias que incomodan porque tocan dos fibras sensibles: seguridad y prensa. Algunos medios publicaron que habrían 6 personas capturadas presuntamente relacionadas con el caso, incluso empleados de Pemex, un abogado y un trabajador del sector educativo. Pero cuando le preguntan a la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, no confirmó nada. Dice que tiene deber de secrecía y legalmente pues puede sonar lógico, pero socialmente deja un hueco enorme. Estamos muy pendientes porque al final del día, si bien hubo ciertas especulaciones respecto a que había aparecido, respecto a que se había habido detalles, etcétera, nosotros tenemos que verlo todo en un contexto. Tenemos que ver el contexto social, familiar que la rodea, etcétera. Porque cuando se habla de una periodista privada de la libertad, la gente no solo quiere saber qué se investiga, quiere saber si hay avances reales, si hay responsables, si hay una red detrás o si esto fue un ataque directo o un mensaje. Y es ahí donde está lo delicado, porque en Veracruz cada agresión contra alguien que informa activa una memoria pesada,
una que nadie debería normalizar. La fiscalía dice que no puede hablar, pero mientras no se aclare qué pasó, quiénes participaron en este evento y sobre todo por qué, el caso Roxana Guzmán no se va a cerrar para Veracruz. Se queda respirando encima del gremio todos los días y todas las horas. Noticias locales. Todos quieren a Rosa María. No todos los días un municipio aparece hasta arriba de una medición nacional, y menos cuando se habla de aprobación ciudadana, porque la alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, aparece en el primer lugar del ranking de áreas consultores con 86.9% de respaldo ciudadano. Y sí, suena fuerte, pero lo interesante pues no es solamente el número. Lo interesante es lo que ese número provoca. Porque en una encuesta donde se midieron 135 municipios del país, Veracruz no quedó bien posicionado. Quedó en la cima. Y eso políticamente pesa. No porque resuelva todos los problemas de la ciudad, ojo con eso, sino porque Veracruz sigue teniendo pendientes, sigue teniendo reclamos, servicios que revisar, temas del agua, calle, seguridad, movilidad. La vida real, hay que decirlo, no desaparece por una encuesta. Pero cuando una alcaldesa aparece con ese nivel de aprobación, algo se está moviendo en la percepción ciudadana. Y ahí entra lo curioso, porque detrás de ella aparece también el municipio de Altamira con 83.9% de aprobación. O sea, Veracruz no solo compite, encabeza una lista donde muy pocos pasan del 80%. Y eso también, pues, manda un mensaje directo hacia Morena y sobre todo también hacia la oposición. Porque una cosa es gobernar y otra es que la gente todavía te reconozca en medio de lo que puede llegar a implicar el desgaste del poder. Claro, tampoco es para sacar confeti y decir que, pues, ya se logró todo. No. Las encuestas son una fotografía, no una corona, pero sí exhiben algo. En un país donde muchos alcaldes se desploman en aprobación, Rosa María aparece arriba, con margen, y cuando una figura local empieza a acumular respaldo así, la conversación ya no se queda solo en el ayuntamiento. Empieza a oler a futuro político.